y muy querida como todos ustedes. Pues Dios les bendiga, amados. Oro por ustedes. Vamos a Romanos. Romanos 15, estamos hasta un poquito adelantados con estamos un poquito adelantados con el guía en la plataforma, porque prácticamente terminamos capítulo 15. Pablo hablaba desde el versículo 22, volvió a tomar sus planes del capítulo 1. Solamente doy esta opinión y vamos a brincar al último versículo de 15 y capítulo 16, por lo menos hasta el 24. Pablo dijo, está en Corinto, él escribió la carta estando en la casa de Gayo, estoy ayudándoles para su examen comprensivo. Pablo estaba en la casa de Gayo, capítulo 16, versículo 23, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Sabemos que estaba en Corinto. Gayo era un convertido de los corintos. Erasto, vemos que él era el tesorero de la ciudad. Lo puedo volver a poner quizás en un segundo. Pero él escribe desde la casa de Gayo en Corinto y él dice, ya voy a ir con ustedes en Roma. Roma está lejos, pero él dice primero, voy a ir a Jerusalén, porque él traía varios hermanos con él de Europa, de Acaya y aún de Éfeso en Asia. Y él llevaba una buena ofrenda, versículo 36, eso lo vimos rápido, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y Pablo dice, voy a ustedes, y dice, versículo 24, cuando vaya a España, iré a ustedes. Espero verlos al pasar y ser encaminado. Que ustedes ayuden con mis gastos de llegar. La Biblia no dice, el libro de Hechos termina que Pablo llegó a Roma, pero en calidad de preso. Él está diciendo, pido que tenga un viaje para llegar con ustedes, y sí llegó. Tardó como 2 años en Cesarea, encarcelado, que es muy cerca de donde está Tel Aviv el día de hoy, en la costa de Israel. Y el gobierno de Roma le dio un boleto gratis para llegar a Roma. Naufragó. Su viaje de Cesarea en barco era como otros 9 meses y él ya llegó a Roma. Y estaba 2 años en la cárcel en Roma. Ahí termina el libro de Hechos. Y no dice si llegó a España, pero tenemos fuentes fidedignas que Pablo sí llegó a España. Un hombre que se llamaba Clemente, escribiendo en el año 95, todavía 95 es el primer siglo después de Cristo, escribió a la iglesia en Corinto. Él era un líder en la iglesia en Roma y él habla varias cosas. Tenemos su carta, no es inspirada, no es escritura, pero en la carta él dice, como el ejemplo de Pedro y Pablo, como nuestro querido hermano Pablo, que se ha esforzado a pesar de persecución a llegar a las partes más del oeste del imperio. Y la parte más oeste del imperio en aquel entonces era España, la península ibérica, pues, que Portugal y España ya venían bajo un solo nombre en aquel entonces. Pero se me olvidó decirlo la otra vez, yo creo que Pablo sí llegó a predicar en España. Antes de que 5 años después fue arrestado y escribió segunda de Timoteo, y de ese encarcelamiento no salió. Pero vamos a leer
Yo leo 15:33 y alguien que quiere leer Romanos 16:1 y 2. Porque el último versículo del 15 dice, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Como parece que ahí él juntó capítulo 1 con capítulo 15, él hizo un clímax que todos los gentiles, que todos los no judíos alaban al Señor, glorifican al Señor, hace como un clímax para su carta, les vuelve a hablar de sus planes de viaje y luego dice, el Dios de paz sea con todos ustedes, amén. Podría haber terminado la carta ahí, pero no termina ahí. Capítulo 16 es muy importante con la ocasión o el tema general de la carta. Entonces, alguien que quiere leer versículos 1 y 2, y luego otra persona que va a leer 3 hasta 24. Yo, Muchos pastor, nombres. Entonces, Marina, tú vas a leer versículos 1 y 2, y sí, alguien más que quiere leer versículos 3 a 24. amén. No, Os recom- no vas a leer todo, Marina. Vas a No, leer versículos 1 y 2, pero dijiste amén. ¿Quién va a leer 3 a 24? Voluntarios, por favor. Yo, pastor, Selene. Pero los dos están con el mismo. Está bien, los dos, que lo lean. Entre ustedes dos. Gracias. os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3 a 24. Ponga sus ojos de estudio inductivo, Saludad, observando. perdón. Sí. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Segunda de 3 veces que él dice amén. Es doxiológico. Decía amén en 15:33, decía amén en 16:24 y volvió a decir que lo vamos a ver mañana en el 27. Dice también Jesucristo para siempre, amén. Como termina la carta varias veces, ¿verdad? Yo les digo ahí en versículos 1 y 2, quería hacer la pausa ahí porque Pablo recomienda Febe. Febe llevó la carta por lo importante que fuera. Físicamente Pablo la escogió para llevar la carta a Italia. Y dice, recíbele. Y hace mucho elogio de Febe, diciendo que es diaconisa. Está entrando Ofelia otra vez. Es diaconisa. Es digno de los santos. Recíbenle como es digno de los santos, los varones, y que le ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. No sabemos mucho de la iglesia en Cencrea para hacer correlación solamente en Hechos 18. Eso lo puedes ver con concordancia, pero Hechos 18:8 habla de 18:18. Dije 8, 18:18. Dice Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, eso es en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Donde dice habiéndose detenido ahí muchos días es cuando escribió la carta en Corinto a los romanos, y dice después se fue y dice habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. No dice que él fundó la iglesia en Cencrea, pero él estaba ahí físicamente. Quizás uno de sus colaboradores fundó la iglesia, pero sabemos que Febe era diaconisa, un ministerio con cierta autoridad en aquel entonces, y sabemos que Pablo confió tanto que él da la carta a Febe antes de ir a Jerusalén, para que ella lleve la carta a Roma, y sí llegó. Nada más quería dar ese pequeño, pues como enseñanza. De esos 2 versículos son profundos, tú podrías predicar eso. Pero ¿qué observan ustedes? Por ejemplo, en versículos 2, sobre todo 2 a 16, 3 a 16, porque él ya está saludando miembros de la congregación en Roma. Es interesante porque él dice que yo nunca he ido a Roma, no había visitado la iglesia, pero muchos de los miembros que están ahí, por alguna manera u otra, Pablo sabía quiénes eran o hasta las conocía. Pero ¿qué observen entre versículos 3 y versículo 16? Porque luego hay unas exhortaciones en 17 a 20 y 21 a 24. Ya Pablo está mandando saludos de las personas que están con él. ¿Qué notan ahí qué les sobresale? ¿Qué notan en ese texto? Algunos pasan esos textos, como aquí en Romanos, tantos nombres que desconocemos a primera vista y creen que no es muy, muy importante.
Pero aquí le digo, capítulo 16 es igual que importante que capítulo 3 en esta carta. ¿Qué observan ustedes? A ver, háblenme, por favor. Yo, Selene, que empieza a enunciar colaboradores activos en la obra de Cristo. Sí, que están en Roma, en la iglesia. Está mandándoles a saludar. Ok, entonces sí, está bien. Es como lo más básico. Quizás no todos eran colaboradores. Priscila y Aquila sí eran sus colaboradores. Estaban con él en Éfeso y estaban con él en Corinto. Pero ellos eran de la iglesia en Roma. Podría ser que cuando cuando empieza a dar los saludos, empieza a dar una característica de ellos, ¿no? De que han trabajado y todo eso. Pero hay dos que solamente dice, saluda, bueno, en el 10 dice, saluda a los de la casa de Aristóbulo. Y el 14, saluda a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas y a todos ellos que están con ellos. O sea, no da una característica en sí concreta de esas dos casas, por así decirlo. Sí, y eso no quiere decir que no eran dignos de ser afirmados, pero la primera cosa que dicen muchos, él afirma, empezando con Febe. Él como líder afirma con una frase. ¿Cuántas veces está que dice amado? Versículo 5. Epineto, amado mío. La otra frase, primer fruto de Acaya. Él es de Acaya, de Corinto. Y él es de los primeros convertidos. Que Pablo era obviamente hijo espiritual y ya por alguna razón está en Roma. Versículo 8, amado mío en el Señor. Versículo 9, Estaquis, amado mío. Versículo 12, la amada Persida. Aún en los que no dicen exactamente agapoi o agape, hay mucho amor en el tono de esos saludos, ¿no? Lo que notaste. Afirmación, Ajá. siendo 3 personas, amado mío, una mujer, amada mía. ¿Qué más notan? Porque nos enseña bastante aún acerca de la iglesia en Roma y como aplicación nuestras iglesias, como deberían de ser. ¿Qué más notan? Yo noto, Pastor Marina, que él menciona varias mujeres que apoyan bueno, es como un ánimo a que sigan adelante y hay mucho amor en la carta. Okay, en los saludos. Muy bien. El amor. Muchas mujeres, tomamos otro punto. Muy poco común. Ejemplos de cartas del periodo greco-romano que tenemos. Es muy raro de mencionar mujeres que no sea de mi madre o parientes muy cercanas. Aquí tenemos Febe, tenemos Priscila. Interesante que Aquila es nombre de hombre, Priscila es nombre de mujer. Priscila viene primero, 2 mujeres. Mire, esa pareja expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, todas las iglesias de los grupos étnicos. Tenemos María, versículo 6, 3 mujeres. En versículo 7 hay un punto interesante. Pueden ver lo suficiente leyéndolo en español. En griego ayuda. Junías es nombre de mujer. Algunos nombres aquí, María y Priscila, es obvio, hasta en español. Pero Junías no tanto. Entonces ella sería la 4ª mujer. Sí, María es la 3ª, la 4ª mujer es Junías. Pero mira, cuando él dice mis parientes, está hablando según la raza, biológicamente, como ha dicho otras partes en la carta. No está hablando que eran sus primas,
o sus tías o algo así de parentela. Él cuando dice mis parientes, hasta en esta carta y en otras partes, está hablando de los judíos. Él dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón para mis parientes, según la carne. Cuando él dice en esta lista, mis parientes eran judíos. Pero Junías es mujer y dice, ¿qué dice de Andrónico y Junías? ¿Eran sus parientes? ¿Eran judíos? ¿Eran mis compañeros de prisiones? Andrónico y Junías en un momento habían estado en la cárcel con Pablo. Y dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Entonces aquí tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de una mujer que era apóstol, que tenía el carisma llamado el ministerio de ser apóstol. Interesante, ¿verdad? Les digo, muchos ignoren esas listas de tantos saludos y nombres. Ya tenemos 4 mujeres y también Andrónico y Junías conocieron a Cristo antes de Saulo Pablo. Puede ser que él hasta en un momento quería perseguirles cuando supo de su conversión al Mesías. Amplias, Urbano, estacas de hombres, nombres de hombres. Saludad, Narciso. Aquí hay 2 mujeres en el 12, tomando el comentario de Marina, la observación. Trifina y Trifosa, las cuales, ya si tienes 2 hijas, algunos de ustedes, hermanas, pues póngales Trifina y Trifosa. Nadie lo ha hecho que sepa yo, pero son muy buenos nombres, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la hermana Persa, ya tenemos 6, 7 mujeres, la cual ha trabajado. Saludar a Rufo, vamos a hablar de Rufo en un momento, quién era. Y dice, y su madre, ya son 8 mujeres. Madre no dice nombre, pero son 8 mujeres. Versículo 14, Hermas es nombre de mujer. Patrobas es nombre de mujer. Hermes ya es hombre. Hermas es femenino y Hermes masculino. Eso lo veo en griego. Entonces tenemos 8, 9 días. Tenemos en 15 Julia, que es mujer. Y su hermana, que también es mujer, ya son 12, Olimpas. Entonces, solamente en quien él está saludando, ¿cuántos contamos? 13, 12, 13 nombres de mujeres, contando madre y hermana. Son 28 nombres en esta lista. La mitad son mujeres. Las hermanas deberían de saber eso. Y mujeres quieren diaconisa, quiere apóstol, quieren colaboradores con él, que sirvían mucho en el Señor, que han trabajado mucho en el Señor. Entonces, hermanas, es buena lección ahí por la observación de Marina. En cuanto al género, en la iglesia, en el servicio de la iglesia, en la grande iglesia de Roma, había bastantes mujeres. Una mujer o 2 deberían decir amén. Es lo que la Biblia enseña, que nadie te menosprecie. Mari Carmen, que nadie te menosprecie por ser mujer y ser inteligente. Aquí está en la Biblia. Son las aplicaciones, pero tenemos una aplicación más fuerte. ¿Alguien más tiene observación de estos textos? Pues yo, pastor, nada más o sea, como que sí es muy específico en cada versículo, como a cada persona a la que tiene que saludar, y ya en el 16 ya habla más general, saludados los unos a los otros, y menciona con ósculo santo. Y todavía ellos saludan todas las iglesias de Cristo, como enfocándose mucho en la unidad que existe entre todos ellos. Entre toda la red de iglesias que Pablo tenía y existía, que todas las iglesias les saluden a ustedes en Roma, que ustedes son parte, no es solamente una congregación, que sí tenían algunas divisiones y fricciones, como hemos visto a lo largo de la carta, entre las diferentes razas,
que estaban ahí en la iglesia. Y en estos nombres no solamente tenemos casi la mitad son mujeres, algunos nombres, y no les voy a aburrir, y algunos no sabemos, pero algunos de los nombres son judíos, algunos. Herodión, su pariente, en versículo 11, Andrónico y Junías, que eran judíos. Sabemos que Priscila y Aquila eran judíos, pero judíos italianos. Lo sabemos por el libro de Hechos. Algunos nombres son obviamente griegos. Aristóbulo, Narciso. Como si tú escuchas el nombre el día de hoy, tú escuchas el nombre John. Tú sabes que probablemente John es estadounidense, canadiense o inglés, ¿sí o no? Pero si tú escuchas el nombre de José Pascual, te vas a dar cuenta que es de México, Guatemala o de un país, vamos a decir, latino. Es exactamente lo mismo. El nombre Urbano es nombre de esclavo. Narciso es griego. Aristóbulo en versículo 10 es definitivamente griego. La amada Pérsida es nombre asiática. Filólogo, que es dos palabras en griego, versículo 15, filo, amigo de la palabra, quiere decir su nombre, de la palabra fileo, que es amor fraternal, y logo, conocemos el logos, que es palabra, y Olimpas también es nombre griego. Trífena y Trifosa son nombres italianos. Pero mira en el versículo 13, Rufo. Vamos a Marcos 15, 21. Una muy buena correlación. Estoy, amados, parece un poco tedioso ahorita. Quizás nunca habían visto este capítulo así, pero tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo en la carta. Entonces, Marcos 15, 21, si alguien quiere leerlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Sí, había un hombre, se hizo famoso en los evangelios y en todas las películas acerca de la pasión de Jesús, que se llamaba Simón. ¿Dónde está Cirene? ¿En qué continente está Cirene? Ya lo van a googlear. Pues googlealo. Nos va a enseñar todavía mucho más. Porque ahí está Rufo, el mismo Rufo que está en Romanos 16. Chécame si estoy bien o estoy mal. Dice que Cirene está en la actual Libia, en el norte de África, dentro del valle de Jebel Ajdar, Fue una antigua ciudad griega y la más importante de la región que dio nombre a la provincia cirenaica. País Libia, región costa noreste de Libia, lugar específico valle de Jebel Ajdar. África, norte de África. Entonces aquí tenemos en la iglesia en Roma por lo menos dos africanos, el hijo de Simón de Cirene, aquí está su nombre. Marquen su nombre por las veces que aparecen. El hecho que este hombre fue obligado a cargar la cruz no quiere decir que era creyente ese día, pero algo, él y su familia llegaron a ser discípulos. Entonces tenemos en 16:13 saludar a Rufo. Rufo es nombre de Libia, del norte de África. Sabemos a ciencia cierta que Urbano también es un nombre
de esclavo, nombre también africano. No todos los nombres, pero como la mitad de los nombres, un poco más, podemos saber su grupo étnico, su género, masculino o femenino. Para nosotros no hay más que dos géneros. Cuando yo digo género, no estoy hablando del LGBTQ. Y podemos saber en algunos de ellos hasta su nacionalidad o su grupo étnico dentro de la cosa. Todavía Urbano siendo nombre de esclavo, y luego vemos los que están con Pablo que manda saludar. Tenemos el versículo 21, Timoteo, Lucio, Jasón, Sospater, también Lucio, Jasón y Sospater son judíos. Tercio, Gayo, que era un principal de la sinagoga, lo vemos eso en 1 de Corintios, y él está en la casa del príncipe que era principal de la sinagoga. Y también Erasto está con él. Erasto es el tesorero de una de las ciudades más ricas en el emperador romano. Erasto era de ¿qué clase social creen que era Erasto? Si era de los tesoreros en una de las ciudades más ricas. ¿De qué clase social era? Alta. Pues sí, obvio, es más que obvio, pero gracias, quería que alguien lo dijera. Entonces vemos en la iglesia que él manda saludar personas como Urbano, personas, uno nombre de esclavo, otro nombre de persona pobre. Tenemos Erasto, interesante, se lo mostré, pero ya pueden ver en la pantalla eso. Sí. Aquí dice Erastus. Eso está ahí, eso es en Corinto. Son ruinas en la calle principal de Oristo. Y esas piedras, detrás de ellos obviamente había como tiendas, talleres, construcciones más sencillas de madera, porque algunos dicen carnicería, otros dicen el nombre de una persona y dice panadero aquí en la calle, y son bien conservados. Y esta dice Erasto, tesorero. Entonces tenemos hasta evidencia arqueológica. No tenemos que tener eso para tener fe en la Biblia, pero es interesante que el del versículo 23, os salude Erasto, tesorero de la ciudad. Y eso lo encontraron en las ruinas de lo que era el antiguo Corinto. Ahí está Erasto, E-R-A-S, es en griego U-T-S, Erasto, y aquí es tesorero en griego. Pues para mí esas cosas son interesantes. Erasto obviamente era, siendo tesorero de toda la ciudad, obviamente era de clase alta. Urbano, nombre de esclavo, otro clase, y la mezcla de nombres italianos, griegos, por lo menos una que es asiática, judíos, nos hace pensar que este capítulo de saludos y tantos nombres, creo que son 28 en la primera parte, 13 mujeres. Pablo está mostrándonos algo. Está mostrándonos lo que él ha hablado desde capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primero y también para el no judío. Y es lo que él ha escrito a través de toda la carta. Dios no hace acepción de personas, desde las cosas prácticas de los que comen carne kosher y no lo comen, los que guardan ciertos días en la religión y los que no los guardan, y tantas veces que se repita en esta hermosa carta que no hay, que el mismo Señor que es rico con todos, que no hay diferencia entre judío y griego, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, no hay bárbaro, no hay
circuncisión, no hay incircuncisión. Y creo que con la lista saludando, ellos mismos leyéndolo en voz alta con más conocimiento de nosotros, de lo que se trata, entienden de lo que Pablo está haciendo aquí, también con los hermanos que están con él, que les mandan a saludar. Está hablando del misterio, está hablando del poder del evangelio o el misterio del evangelio, que ya en Cristo Jesús hay un nuevo pueblo, hay una nueva familia, hay un nuevo hombre, y que no hay hombre o mujer, no hay griego o siriaco o judío, que todos somos un cuerpo, un nuevo cuerpo, una nueva comunidad. Sería el lenguaje paulino de Efesios. Entonces, él muestra en esta lista lo que ha estado exhortándoles. Todo ser humano está perdido, pero todo ser humano, no importa religión o sin religión, sin moral o con moral, todos van a ser salvos, justificados, como Dios prometió, por medio de un hombre que no era judío, que se llamaba Abraham. Deben de saber en qué capítulo está eso. Abraham, capítulo 4. El ejemplo de Abraham, que él dice, ¿cuándo recibió Abraham la promesa de ser justificado por la fe? ¿Siendo circunciso o incircunciso? La respuesta, siendo incircunciso. Ya 15 años después se circuncidó y se hizo el primer hebreo. Entonces, toda la carta señala hasta el capítulo 16, y aquí está la ilustración. Si quieres, eso es particularización de todo lo que está escribiendo en la carta, que no hay excepción de personas, que no hay diferencia en el cuerpo de Cristo, que el gran misterio es que ya no hay, ya la salvación no es por ser de raza. La salvación y el pueblo de Dios es de toda la humanidad que cree, que sigue las pisadas de Abraham, que invocan el nombre de Yeshua HaMashiach, del Señor. Y veo en esta lista de tantos nombres, uno está exaltando en un tiempo donde en ninguna religión lo hacía. De hecho, en la mayoría de las religiones, las mujeres jóvenes tenían un papel importante, pero era de tener actos de prostitución con los hombres que llegaban como peregrinos para adorar en los templos paganos. Y hasta da cosa de decirlo, pero es la verdad. Y hay tantos escritos, y hasta en las ruinas vemos como Éfeso y Corinto y la Odisea, como esas ciudades estaban arquitectónicamente hechos. Llegando al punto alto había el templo o los templos principales, y en todo el camino había comercios, tiendas, y había prostíbulos subiendo para la adoración. Y Pablo está exaltando a María, que ha trabajado mucho, a Febe, que es una mujer digna de que le reciben en la iglesia y le ayuden con todo lo que ella necesita, porque él ha ayudado a mucho. Está exaltando la vida de Priscila, que tiene con su esposo una iglesia hasta en su casa. Está exaltando hasta la madre de Rufo, llamándole que también es mi madre. No es que era su madre biológica, pero una mujer de Cirene. Él está diciendo, es la madre biológica de Rufo, pero también es mi mamá, espiritualmente hablando. Probablemente ellos estaban en Cristo. A Julia, a Persida, Trifena, Trifosa, mujeres que han trabajado mucho en el Señor. Y lo que Pablo está mostrándonos, así es la iglesia, así debe de ser la iglesia de Cristo el día de hoy. Quizás en nuestra iglesia no hemos tenido tanto, tenemos cosas que podemos en estas áreas mejorar mucho, pero históricamente en el cristianismo, mira la iglesia romana, mira muchas iglesias pentecostales,
hay bastante discriminación contra la mujer y hay bastante racismo en bastantes iglesias todavía. Y esta carta es para mostrarnos que eso no puede existir. También tenemos repetición del lenguaje fraternal. Ya hablé de amado, 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 amada. Tenemos el lenguaje hermana, versículo 1. Colaboradores. Mis parientes, mis compañeros. En este texto. Yo puse repetición del lenguaje fraternal. Otra vez 11, mi pariente. Habla de la casa, del oikos. De los oikos de Priscila y Aquila, que es lenguaje fraternal, versículo 10. El oikos de Aristóbulo. Versículo 11, otra vez los de la casa de Narciso. Madre, ya lo vimos. Los hermanos, versículo 14. Saludar a Nereo y su hermana. Versículo 17, más os ruego, hermanos. Hay una repetición tremendo también del lenguaje fraternal. La iglesia es una familia. La iglesia, a pesar de que tiene diversidad de género, de clase social y de raza, es una unidad. Eso es capítulo 12 de Romanos. Siendo muchos miembros y teniendo muchos dones diferentes, somos uno. Eso es capítulo 12 en Romanos. Entonces, este capítulo, mi punto es con toda intención, es con todo propósito. Quizás dejamos algunas cosas para mañana, 17, más les ruego, hermanos, que se fijan en los que causen divisiones y tropiezos. Esas divisiones muy puede ser por racismo y discriminación, no sabemos, o en doctrina, pero 18, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. En Filipenses vemos que son enemigos de la cruz algunos maestros porque se preocupan por su propio vientre, que en griego quiere decir estómago. El hombre no tiene vientre, pero es una palabra que, como decir el día de hoy, panza. Se preocupan por llenar sus propios deseos carnales. Y siempre las personas en la iglesia que causan divisiones, mire versículo 18, es con suaves palabras y palabras lisonjas. Nadie llega diciendo, yo tengo mala doctrina, yo quiero manipular y causar división entre los líderes. Siempre vienen con suaves palabras y lisonjas. Repetición entre versículo 33, el Dios de paz, y versículo 20, el Dios de paz. Con el verbo aplastará, hasta parece contradicción, pero no es. El Dios de Shalom aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 24. Estoy viendo repeticiones, esperando que ustedes también los vean. ¿Alguien tiene algo más de esta sección? Muy fácil hacer estudio inductivo de esto, ¿verdad? Número 1, observación. Veo repetición de nombres. Y luego lo vas haciendo más específico. Veo repetición del amado mío. Veo repetición con tono o vocabulario fraternal. Y luego empezamos a sacar conclusiones, implicaciones. Que la iglesia somos hermanos amados. La iglesia es una familia. Lo que ya acabo de hacer yo. Pero eso es el propósito de observaciones. No solamente de observar cosas en el texto y dejarlos en el aire. Siempre es el por qué está esto en el texto bíblico. A ver, ¿alguien más que quería comentar o preguntar?
Silencio, silencio. Algo que quizás no vi yo. Quizás Pastor, yo tengo una duda. La repetición de saludar, saluden, 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 o sea, es muy repetitivo. Pero ¿es así por cuestiones de traducción o en el griego está así? O sea, ¿por qué? Porque podría ser hecho salúdenme a y toda la lista de nombres. O sea, sé que hace algunas especificaciones, pero me llama la atención que tenga que estar como siendo muy repetitivo el saluda a Priscila y luego vuelve a decir saludad de Peneto y luego vuelve a decir saludad y lo vuelve a decir casi en cada grupo de personas. No sé, eso me llamaba la atención, ¿eh? Digo, quizás no es tan relevante, No, pero es muy relevante. que Hasta se me repite ganaste. muchísimo. Me ganaste. La primera Ah, observación debería de ser la repetición del verbo saludar. esa me llamó la atención muchísimo. Sí, y yo lo vi, pero no lo vi. Yo dije, Ok. primera observación es un montón de nombres y Sí, de diferentes. Saludar está la más repetida en el capítulo por muchísimo. Por así es. muchísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, tiene 16 y 17 dos veces. Y el opuesto de saludar o fijar en los que causan divisiones, no los saluden, fíjense en ellos. Y luego en 21, saluden. Justo eso me llamó la atención. Saluden a todos estos, pero con estos casi ni se junten. Sí. Contraste. Tu observación es excelente, América. Excelente. Está tan obvio a veces que no lo vemos. Terminando 14 veces en el 21, 15 en el 22, 16 en el 23, 17 también en el 23. Como 23 repeticiones del verbo y en el griego es exactamente lo mismo, es charis, que es una palabra muy bonita. Lo voy a checar en griego para no decirlo equivocadamente. Abro mi Biblia, mi pequeña Biblia en griego. Sí. Es la palabra saludar o dar la bienvenida. Las dos cosas. Un saludo cariñoso. 23, 24 veces repetido. Gracias, América. Eso ya. A veces cuando vemos, yo la verdad como vi los nombres, no me llamó la atención saludar, pero eso es el número 1, donde tiene más recurrencias en el texto. Y también es muy, muy bueno y tiene implicaciones. Cuando tú llegues a la iglesia, a tu ministerio, con gozo y alegría y afirmaciones, pequeñas afirmaciones sinceras, saludas a tus hermanos en el ministerio. En nuestra iglesia he visto que la mayoría, pero algunos llegan y pues hasta ponen, hacen el opuesto. Pero son aplicaciones. La iglesia debe de ser el lugar donde más recibimos saludos fraternales y amorosos y afirmaciones reales. Yo hice varias afirmaciones. Le dije a Carmen de Zitácuaro, Carmen, nadie te menosprecie por ser mujer y por ser inteligente. Antes de que llegara Judith, que llegó un poco tarde, dije a toda la clase, Judith es muy, muy buena alumna y no es común que llegue tarde. Siempre está a tiempo. Y son afirmaciones que uno no planea, pero debe de ser parte de nuestra manera de ser en la iglesia. Edifica, bendice. Y obviamente no debemos ser el opuesto, excepto los que causan divisiones. En ellos debemos fijar en el sentido de no juntarnos, de no ser parte de sus cosas. Excelente, América. ¿Alguien más? Tenemos 4 minutos. O 5. Si nadie se anima, yo tengo otra que vi ahorita.
que dijo de las afirmaciones sinceras se contrasta con las lisonjas, que habla de los que causan divisiones. Sí, suaves Porque palabras. lisonjear, exacto, es decir, suaves palabras, pero de manera hipócrita, o sea, lisonjeando, como con un, ese contraste veo. Sí. Contraste con muchas afirmaciones en el capítulo. Gracias. Sí, o sea, afirmaciones sinceras y contraste con las lisonjas, que son de los que causan divisiones. Y son lisonjas engañosas, no son sinceras, exacto. Así es. Afirmaciones sinceras y lisonjas engañosas es un excelente contraste. Y los ingenuos sean engañados en 16, pero debemos ser ingenuos para hacer cosas malas en versículo 19. Se repite la palabra ingenuos. Qué bonita carta, ¿verdad? ¿Quieren volver a leerlo? Léanlo antes del examen, el 18. Les damos unos tips. El examen sí puse 10 frases o palabras, pero muy sencillas, donde tienes que poner el número del capítulo, no el capítulo y el versículo. Solamente tienes que poner el número del capítulo, no las dos cosas. Entonces, pero sencillos, justificados pues por la fe. ¿Qué capítulo? Ay, 1, no. 5. 5. Sí. Puse temas grandes. Abraham, padre de la fe. 4. Muy bien. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. A lo mejor ustedes son más santos que yo porque ese versículo es bueno para mi vida. 8. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. 8. Ok. Y puse algunos, creo que hasta puse algunos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. 1. Sí. No me avergüenzo del evangelio. 1. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 6. 3. 3, 23 y 3. Pues yo creo que no hay manera de... debemos someternos a las autoridades civiles. Nadie puede faltar eso. Hicieron un ensayo. 13. Okay. Ese sí está en el examen. No tengo el examen enfrente de mí. Y las otras es, ponga 2 o 3 ocasiones porque Pablo escribió la carta. Eso es lo básico en cualquier libro de la Biblia. Es una pregunta en el examen, se los estoy regalando. Creo que la parte que algunos que se ponen nerviosos en exámenes es cuando, pero puse cosas grandes, como nada puede separarnos del amor. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6. Todos han pecado, capítulo 3. La de ninguna condenación. Puse cosas grandes y sí puse de las someterse a las autoridades civiles. Nadie puede faltar. Acaban de hacer un ensayo. A menos que sacaron su ensayo de inteligencia artificial y cambiaron 3 palabras para engañarme. Les quiero, les amo. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Gracias. Gracias, Angie. Buenas noches, pastor.